A menos de 48 horas de dar inicio al plebiscito más importante de la historia de Chile, el país se halla extremadamente dividido y convulsionado. No es nuevo este escenario. Nuestra historia muestra que han sido muchos los episodios en que el país se ha enfrentado internamente por definir el derrotero de su historia. Poco más de 200 años de vida independiente tiene nuestro país. El parto que dio nacimiento a nuestra república fue doloroso y desde la naciente república, a comienzos del siglo XIX en adelante, han sido muchos los episodios que han enfrentado chilenos contra chilenos. Solo recordar algunos hechos. En la guerra por la independencia entre 1812 y 1826, confrontó a independentistas contra realistas. En la guerra civil de 1829, a pipiolos contra pelucones. La revolución de 1851 entre el gobierno conservador de Manuel Montt y quienes buscaban acabar con el régimen presidencialista, entre los que destacaban figuras emblemáticas como José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, Benjamín Vicuña Maquena, entre otros tantos. La guerra civil de 1891 que acabó con la vida del presidente Balmaceda. Un siglo lleno de confrontaciones que le costaron miles de vidas humanas a nuestro país. Pero el siglo XX no fue distinto. Se caracterizó por una cierta estabilidad de los sectores dominantes, claramente identificados con la oligarquía y cuyo objetivo fue la consolidación del capitalismo industrial, para lo cual se requería de la dominación sin contrapesos de la naciente clase obrera y los emergentes sectores populares. Son testigos de la confrontación social y las matanzas de la carne en 1905, la de Santa María de Iquique en 1907, la de San Gregorio en Antofagasta en 1921, La Coruña en 1925 en Tarapacá, Ranquil en 1934 en Malleco, el Seguro Obrero de Santiago en el año 1938, José María Caro en 1962, El Salvador en 1966, Puerto Montt en 1969 y, por supuesto, la más grande y grave violación a los derechos humanos, el golpe militar de 1973 con el bombardeo y muerte del presidente constitucionalmente electo Salvador Allende. El siglo actual, el XXI, ha recibido la represión sostenida y extrema del gobierno de Sebastián Piñera, amparada en la constitución política espuria del tirano promulgada hace 42 años. Se apreciará entonces que el clima beligerante que vivimos hoy nos ha acompañado siempre, y siempre ha triunfado la oligarquía, quien hasta hoy se aferra a la institucionalidad, pues por primera vez puede perder parte de ese poder conseguido por la fuerza de las armas, la represión y el crimen. Después de poco más de 200 años estamos ante la posibilidad de cambiar la estructura jurídica y política de nuestro país de manera democrática. Una nueva constitución escrita por delegados electos y sometida a referéndum este domingo 4 de septiembre. Como siempre, el clima de violencia que ha caracterizado a Chile en su historia no estará ausente. Lo promueven los sectores dominantes. El miedo, el temor que infunden los poderosos solo puede ser superado con la unidad y la masificación de un pueblo que reclama justicia e igualdad. Este domingo, votando a prueba, estaremos avanzando en la dirección de acabar con esta historia y poner fin a la violencia que someten o que nos someten los de siempre. Hola, estimados amigos, como siempre, como todos los días viernes, estamos en Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos los auditores, a todos los que nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde en esta su radio, la radio que piensa. Bueno, qué decir, un poco emocionada por el cierre de campaña ayer. Sí. Fue bastante emotivo escuchar, por ejemplo, hasta las lágrimas, el tema de de Gustavo Gatica, sí, que no pudo ni hablar de la emoción, y todos coreamos: Gustavo amigo, el pueblo está contigo. Y esto se contradice con lo que tú mencionabas antes, la polarización que vive Chile. Este Chile tan dividido que estamos en dos posturas, o sea, tan radicales más encima, o sea, sí, totalmente. Una con un poder económico extravagante, ya que raya en lo cinética, y que también ha permeado en un sector popular
que cree que, o que le teme, producto del modelo, a los cambios que incluso van a favorecerle a ellos. Ya, creo que no vale mencionar el hecho de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas se crean de esa élite de la otra opción que no es la del apruebo. Sin embargo, bueno, esperamos con mucha esperanza lo que va a pasar este domingo, Luis. Invitamos a todos a participar por una o por otra opción, o si usted quiere anular o quiere dejar el voto en blanco, pero tiene que hacerse presente, tenemos que participar. Claro, nosotros estamos en la Radio Universidad de Chile, una radio pública que, por supuesto, tiene que cumplir ciertos estándares en términos de la ecuanimidad. Sin embargo, en este país se exige por parte de los poderosos, por los que no tienen absolutamente ningún escrúpulo, por gente inescrupulosa, de exigirle a las instituciones públicas que cumplan con el estándar de la ecuanimidad, pero sin embargo, en sus medios privados cometen la más flagrante transgresión a lo que es la mínima consideración ética en términos de libertad de expresión, porque los programas son abiertamente y descaradamente al servicio del rechazo. Por lo tanto, esta radio pública, por supuesto que también tenemos opinión, y nuestra opinión no es por el rechazo, no es por la votación nula ni la abstención, es derechamente y francamente porque la gente se pronuncie por el cambio. El cambio significa votar este domingo por el apruebo. Así es, bueno, lo que tú dices es fundamental. Yo soy una de las más fieles auditoras de radio, me gusta hacer como un mapeo, y la verdad es vergonzoso lo que pasaba en las radios, puras publicidades del rechazo. No había una sola del apruebo. Y de acuerdo a cifras últimas, dice que el rechazo recaudó el 78.8% de los aportes de financiamiento para la campaña, mientras el apruebo llegó al 21%. O sea, esta gente apuntaba a que los radioescuchas, con la constante opción rechazo, vayan permeándose y vayan teniendo inconscientemente de que esa es la opción por la que hay que votar. Aparte de esto, la manipulación que existe, yo tengo compañeros de trabajo que se han ido a vivir al sur, en los fondos les están exigiendo, Luis, incluso las fotos del voto por el rechazo, que si no, no los van a dar empleo. Bueno, esa es la vieja práctica de la derecha en este país, que se acostumbró durante muchos años a usar el dinero, la fuerza, la represión para intimidar a nuestro pueblo de forma tal mantener por la vía lícita e ilícita el poder y el control del Estado. Pero bueno, este domingo tenemos la posibilidad de efectuar un cambio con la fuerza de la ciudadanía, con el componente, diría, ético que tenemos nosotros, querer cambiar nuestro país para que efectivamente haya más justicia y más igualdad. Más justicia y más igualdad, eso es lo que queremos derechos sociales, no queremos sentirnos que somos los recaudadores de la caridad, de la pena, de la ansia, sino más bien. Luis, ahora vamos a un breve contacto con una invitada que tiene mucho que ver con lo que se nos viene el domingo. Por favor, preséntala. Okay. Bueno, estamos con una gran invitada en esta ocasión en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con una querida amiga, Camila Zárate, quien muy joven accedió a la Convención Constitucional. Camila tenía 29 años, es miembro activa del movimiento del agua y los territorios del mar. Ahí la conocimos hace algunos años atrás, cuando era más joven todavía. Es abogada de la Universidad de Chile, electa por la lista del pueblo, y se ha destacado, yo diría, intensamente en este año de construcción de la Constitución, por instalar un capítulo relevante en la Constitución, la nueva Carta Fundamental que vamos a votar pasado mañana, y que está contenida mayoritariamente en el capítulo 3, Naturaleza y Medio Ambiente. Cuéntanos, Camila. Bueno, bienvenida, darte las gracias. Ayer estuvimos contigo ahí celebrando en el acto que se dice que fueron más de 500.000 personas. Mucha gente, hacía años que no sabía tanta gente, después de la pandemia creo que es la más grande. Y cuéntanos cómo quedaste tú con el texto que se redactó, por favor, para nuestros auditores. Bueno, saludarte, Luis. Tantos años, como tú dices, que nos conocemos, y claro, cuando partimos era aún más joven, hace unos años atrás, cuando empezamos a generar estos puentes de articulación entre el movimiento socioambiental y la coordinadora nómada AFP, y particularmente por el agua y los territorios. Bueno, el día de ayer fue un día bastante emotivo para todos y todas, porque lo que hace es ratificar que el pueblo de Chile
conoce, ¿cierto?, esta propuesta, más allá, ¿cierto?, de las cosas que se están diciendo, y lo apoya en su, bueno, vamos a ver lo que pasa el domingo, ¿cierto? Pero ese apoyo es justamente también debido al resultado, ¿cierto? En el caso del Movimiento por el Agua y los Territorios, y en mi caso personal, nosotras creemos que esta nueva constitución en materia ecológica recoge los principales desafíos climáticos a nivel constitucional que existen en el mundo, y en particular se hace cargo de las grandes reivindicaciones que nosotros buscábamos desde el movimiento socioambiental. Por una parte, contempla, por ejemplo, la soberanía alimentaria, contempla la desprivatización del agua y del mar, contempla lo que tiene que ver con la materia de los derechos de la naturaleza, que también habíamos reivindicado hace un tiempo. Plantea también el reconocimiento de los bienes comunes, ¿cierto? Entendiendo a la naturaleza ya no como un recurso, sino que como un todo ecosistémico que se compone por distintos elementos que tienen que ser restaurados y resguardados. Se hace cargo también de plantear el desafío de la crisis climática y ecológica. Vamos a hacer la primera constitución del mundo que declara que existe la crisis climática y ecológica, y desde ahí se establece también una necesidad de una administración ecológicamente responsable. O sea, la potencia misma de que el primer artículo de la nueva constitución establezca que estamos en un estado ecológico, evidentemente marca una pauta, que incluso el artículo 8 de Buen Vivir también determine como un principio fundante de esta nueva sociedad, aquella que sepa relacionarse de manera íntegra entre naturaleza, territorios y pueblos. Entonces, creo que en la medida, obviamente, que generemos la implementación necesaria, que para eso, evidentemente, que van a ser muy necesarias las mismas organizaciones socioambientales que nos hemos articulado de Arica a Magallanes, y que yo me atrevería a decir que con la convención nos articulamos aún más, incluso superando ciertas diferencias que pudieron haber en el pasado, y ese rol va a ser muy relevante también para que finalmente podamos generar la implementación y esto no quede en el papel. Entonces, también ahí hay un desafío importante de lo que se nos viene en términos de organizaciones sociales. Así es, Camila. Bueno, bajándome un poquito a esta bilirrubina que vivimos ayer, estuvo emocionante el cierre de la campaña del apruebo, era maravilloso, las imágenes que hay, las postales para el recuerdo. Me preocupa un tema y me gustaría que tú me dijeras qué es lo que piensas respecto de que todavía no pasamos el proceso del plebiscito, que con toda seguridad lo vamos a ganar, pero ya los políticos se pusieron de acuerdo para reformar lo que a ustedes tan presionadamente les obligaron a redactar, y tenían que ser en real democracia, escuchando mucha gente. ¿Qué piensas tú de este acuerdo? Bueno, nosotras desde el Movimiento por el Agua y los Territorios repudiamos el acuerdo de inmediato. Bueno, de hecho, muchas declaraciones que se han hecho, incluso en pensar en terceras vías, pensar en hacer nuevamente el proceso, cuando este proceso que nos dimos como pueblo de Chile fue a través, ya sabemos, ¿cierto?, de un acuerdo que además fue por arriba, pero que evidentemente responde a una expresión social, ¿cierto? Y por tanto cualquier intento de un panel de expertos, o sea, todo eso es evidentemente contrario a la determinación que se hizo de generar una convención constitucional y no una convención mixta con el mismo Congreso, que los últimos 50 años no ha cambiado nada. Entonces, creo que este tipo de actitudes, porque incluso también por ahí he visto desafortunadas declaraciones, ¿cierto?, de personeros incluso del Partido Socialista, personeras también, que dicen que en el fondo la participación de independientes fue una de las cosas que dañó la convención, cuando nuestra convicción es exactamente la contraria, ¿cierto? Los artículos que más estamos defendiendo y que la gente más les gusta, incluso los artículos de naturaleza, si ustedes escucharon ayer en el acto, ¿cierto?, de cierre, como toda la gente se ponía contenta, ¿cierto?, con estos artículos de naturaleza, como también los artistas, y esos artículos evidentemente venían de los mismos independientes, porque no olvidemos que tuvimos la posibilidad de que una enorme cantidad de independientes de distintas regiones pudiéramos ser parte de esta nueva de este proceso de la Convención Constitucional, y muchos veníamos con trayectorias de lucha ambiental, al punto que alcanzamos a hacer una bancada de ecoconstituyentes de 42 personas, donde al menos 35 éramos independientes. Entonces, por lo mismo es que obviamente que ese tipo de análisis no los compartimos,
tenemos el análisis totalmente contrario, creemos que la participación de independientes de movimientos sociales son las que finalmente permitió que con todo el esfuerzo que tú bien dices pudiéramos obtener esta consagración de demanda, esta consagración programática, y eso es lo que nosotros defendemos. Y por supuesto que también creemos que este texto hay que aprobarlo como está. Creemos que incluso tampoco generó en la ciudadanía lo que ellos decían que iban a generar, ¿cierto? Que era una suerte como de tranquilidad con algunos artículos que supuestamente estaban difusos según su análisis, porque nosotros también hemos explicado muy bien que esos artículos están bien redactados. Y que lo que se está planteando es más bien una campaña de desinformación de un juego del cual no tendríamos por qué estar jugando. Entonces, obviamente que, bueno, ya lo veníamos diciendo, nosotras estamos en desacuerdo con ese acuerdo que se generó además por las cúpulas, ni siquiera por las bases de los partidos políticos, en torno a la reforma. Y además también nos parece relevante recordar que al menos las demandas ecológicas hasta ahora y las feministas no se tocaron, pero por supuesto que repudiamos las otras demandas, o sea, las otras reformas que se están planteando, como por ejemplo la que tiene que ver con seguridad social y estado de emergencia. Camila, bueno, muy claro lo que señalas tú respecto, y es importante también para nuestros auditores, que esto no se dice mucho, que los independientes fueron los que instalaron justamente los temas que la ciudadanía el 18 de octubre levantó con mucha más fuerza. El tema del respeto a la naturaleza, el tema de los derechos sociales, educación, salud, seguridad social, es decir, toda la temática que fue la que cuestionó los 30 años de política de acuerdos, fue impulsada justamente por los independientes. ¿Qué importancia eso? Yo te quería preguntar sobre algo que también dijiste que es relevante. En el proceso mismo se dieron aspectos de superación de algunas divisiones. Y yo he visto al movimiento del agua y los territorios, al MAT, con Modatima y con otros movimientos sociales tratando de ponerse de acuerdo, porque ahora viene lo más difícil, después del apruebo, la implementación de que estas normas sean efectivamente traducidas en leyes que sean coherentes y no se modifiquen arbitrariamente por el poder constituido. Eso me interesa mucho que lo puedas aclarar y dejar bien establecido, Camila. Sí, bueno, Matt y Modatima son un ejemplo de eso, porque evidentemente nosotras ahí habíamos tenido algunas diferencias porque, bueno, Modatima fue parte del MAT en algunos años atrás, tomaron un curso distinto de cómo generar organización, pero creo que si hay algo que rescatar del proceso, además de que justamente logramos generar un trabajo articulado, por ejemplo con Carolina Vilches, que era una de las principales representantes por parte de Modatima y también de mi región. Ambas sabíamos que veníamos a representar la región de Valparaíso, una de las más golpeadas por la situación hídrica en nuestro país, y por lo mismo que tuvimos que poner en el centro la importancia de la recuperación del agua y de tomar medidas que tendrían que haberse tomado por lo menos hace 10 años en Chile, en un modelo, o sea, frente a un modelo de privatización y usura que se estableció en la dictadura militar. Y desde esa perspectiva dijimos, bueno, hay que conversar, hay que dialogar, y varias cosas nosotras ya, por parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, las veníamos planteando porque habíamos generado un proceso, bueno, inspirado obviamente en el proceso que habían hecho como coordinadora Nueva AFP, habíamos generado un proceso de cabildos por el agua. Y de ese proceso generamos un decálogo y veníamos ya con una serie de reivindicaciones programáticas a la convención. Pero evidentemente los programas tuvieron que conversar ahí. Y ahí fue cuando finalmente dije, ok, conversemos, y ahí se puja la importancia del Consejo de Cuencas, que no es otra cosa que nuestra reivindicación histórica al Movimiento por el Agua y los Territorios de la gestión comunitaria del agua. O, por ejemplo, cuando ya se declara que el agua es un bien común inapropiable, es justamente una discusión que ya habíamos dado también en los cabildos por el agua del Movimiento por el Agua y los Territorios, cuando dijimos, bueno, queremos superar esta visión propietarizante del agua, esta visión de que el agua es simplemente un recurso, y entonces pensemos en que nadie es dueño del agua. Tampoco es que el fisco lo sea, es que nadie es dueño, porque nadie puede ser dueño de la vida. Nosotros mismos somos 70% de agua y nadie se puede apropiar de nosotros. Entonces, esas reflexiones
evidentemente conversan luego con un aporte que yo creo que hay que reconocer en Modatima, que es un aporte de visibilización pública de los temas ambientales. Así como el Movimiento por el Agua y los Territorios tiene un aporte muy relevante en términos programáticos, en términos de organización territorial y articulación territorial de base, creo que ese aporte también que hace Modatima de visibilizar la situación ecológica en Chile e incluso a nivel mundial, también en el fondo conversa y finalmente llegan al resultado que nosotros estamos bastante conformes, que fue esta nueva constitución con todas las dificultades que hubo, porque ahí también hay que decirlo, todas estas demandas venían de estos movimientos y dentro de la convención más bien tuvimos enfrentamiento con los partidos políticos, que ellos sabían que había que ver el tema del agua, que no podían salirse de esa convención sin resolver el problema del agua, porque eran los principales, o sea, era la demanda más importante en las zonas rurales y era una de las más importantes. Sin duda el trabajo de ustedes fue potente y tuvieron muchos trabas. Siempre es un agrado escuchar a una mujer joven con tanta claridad. Sí, siempre es un agrado tener, pero lamentablemente en la radio tenemos el tiempo acotado. Te agradecemos enormemente, Camila, te deseamos el éxito, esperamos que este domingo nuestra opción sea la triunfadora y todo sea por un Chile mejor. Eternamente agradecida por su trabajo en la Convención Constitucional. Exacto. Agradecerte todo lo que hiciste por la convención, Camila. Un abrazo grande a la distancia y nos vemos pronto. Te vamos a invitar a otro programa más extenso, por favor, para discutir. ¿Puedo decir una cosa bien pequeña? Sí. Que el desafío que se nos viene inmediatamente una vez que se promulgue la nueva constitución va a ser la redistribución de las aguas. Y justamente nos vamos a tener que poner de acuerdo porque la primera región a redistribuir las aguas va a ser Valparaíso, y ese proceso comienza los 6 meses después. Entonces ahí les dejo ese tema para que lo sigamos conversando quizá en otro programa y agradecerles por la invitación. Muchas gracias a ti. Vamos a un corte musical y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en la 102.5 FM del dial, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, como todos los días viernes, en un programa de debate social y a través de nuestra señal @canal.social. En esta ocasión estamos con un gran amigo, un invitado internacional, Matías Bosch Carcuro, quien es académico, educador, investigador universitario, activista social, impulsor de No Más AFP en República Dominicana, y que conocíamos hace ya un tiempo solo de manera virtual. La organización social en que milita se llama Coalición por la Seguridad Social Digna. Hoy podemos conocerlo presencialmente porque viajó para votar en el referéndum de este domingo. Pues Matías es chileno, cubano y dominicano. Bueno, bienvenido Matías y cuéntanos qué significa esta triple nacionalidad y un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí. Bueno, la triple nacionalidad es la historia de un hijo, de los hijos y de las hijas de las personas que durante el siglo XX sufrieron los destierros y por lo tanto tu papá o tu mamá eran de un lugar, de otro, claro. Tú naciste en un lugar y por lo tanto tienes patrias y amores compartidos, ¿verdad? Porque eres un poco de cada lugar. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Cuba, mi padre es cubano, mi mamá es chilena, tuvieron su casa fue allanada el 12 de septiembre de 1973, tuvieron que salir, mi abuelo paterno de República Dominicana, así que me he movido entre los 3 países. Así que, pero al mismo tiempo también soy nieto de italianos por parte de mi madre, que son los exilios económicos que en América Latina los vemos todos, todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero recordemos que los europeos a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX emigraron masivamente hacia América Latina por las hambrunas, por las guerras. Sí. Así que de eso somos hijos y nietos. Qué bien. Bueno, un gusto conocerte en persona y poder conversar varios temas contigo. No sé, mira, si quieres partir tú. Matías, tú te das a conocer por un activismo potente en contra de las AFP, las que se instalaron en tu país, en República Dominicana, en uno de tus países, en el 2001. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha significado para el pueblo dominicano, para los gobiernos, esta exportación tradicional de Chile, que es este manejo de los recursos de los trabajadores por entidades privadas, la AFP. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que tienen con Chile? Sí, bueno, a República Dominicana, como a otros países, llegó la receta llevada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el FMI. Allá desembarcó José Piñera y otros grandes expertos de acá, de Chile,
Aquí vinieron los banqueros dominicanos y vieron que era bueno. Claro, bueno para ellos. Bueno para ellos. Y así que efectivamente era un curso de acción que se llevaba. Digo, luego de haber investigado históricamente todo este proceso, ¿no? Se llevaba un curso de acción para producir un sistema que no se tenía. A diferencia de Chile, en República Dominicana prácticamente no había previsión social, tampoco había cotización social para la salud. Y entonces cuando se está discutiendo, se metió este proyecto asesorado por estos personajes, repito, incluyendo José Piñera, que estuvo, eh, y, y los banqueros se dieron cuenta que este era el gran negocio de la vida y lo montaron. Y lo montaron, arrancó en 2001 tomando tanto lo previsional como la salud. Entonces, digamos que a diferencia de Chile, esto ocupó el espacio que antes no había. Entonces, prácticamente todo trabajador y trabajadora formal está atrapado en las AFP y en las ISAPRES, que allá se llaman ARS, Administradoras de Riesgo de Salud. Y entonces, por supuesto, el negocio ha sido brutal con las mismas consecuencias de acá. Que es importante señalar que lo que ustedes han hecho en Chile, lo que ustedes han protagonizado, yo recuerdo, coincidí aquí en 2016, fui a aquella marcha desde el Millón por la Alameda, así que yo sí los había visto ustedes en persona, ustedes no, 1 millón de personas. Lo que ustedes han hecho, la impugnación, primero poner al desnudo los datos, la realidad, no la promesa, no los cantos de sirena, sino la dramática, la trágica realidad, ha sido fundamental. Y luego la lucha ha sido inspiradora y entonces de alguna manera la pandemia generó el escenario de que la gente se vio más vulnerable que nunca y ha habido un estallido de conciencia. La gente ha tomado, después de mucha denuncia año tras año con datos, con documentos, con investigaciones, la pandemia generó las condiciones, vamos a decir así, objetivas para que la gente dijera, pero en realidad, mientras a nosotros nos está yendo pésimo, hemos perdido el trabajo, no tenemos nada, esta gente está ganando más dinero que nunca, entonces en realidad, ¿qué es esto? Y ahí se ha ido creando todo un proceso, ¿verdad?, en que la gente se está empoderando y de hecho este próximo miércoles está convocada una gran marcha por el Colegio Médico Dominicano junto a muchos gremios y organizaciones. Ya esto entró en otro nivel y las consignas son dos: no más ARS, que son las ISAPRE, no más ARS, no más AFP. Sí, esto ya está entrando en cada momento va llegando a un nuevo nivel y con un mensaje muy transformador, porque impugnar este sistema impugna un régimen de saqueo de las clases trabajadoras, de las MIPYME, del 99.99 de nuestros pueblos, de nuestra ciudadanía. Así que esto es muy poderoso y no solamente para recuperar estos derechos, sino para cambiar todo un sistema institucional que oprime al 99% para beneficiar a una ínfima parte que lo tiene todo. Bueno, muy clara tu diagnóstico, tu análisis de la realidad, Matías, que no es absolutamente diferente al nuestro. Y nos parece relevante que República Dominicana, bueno, también tenemos que decirlo, en El Salvador se está librando una batalla muy importante también. Surgió el movimiento No Más AFP, incluso con los mismos colores nuestros. Allí también. Sí, lo que es tremendamente, yo diría, importante, un aliciente moral, si pudiéramos decirlo, muy, muy relevante para el movimiento chileno que efectivamente, como bien decías tú, ha librado una batalla intensa y que ha encontrado un muro de resistencia tremendamente difícil, complejo. Llevamos 6 años en esta batalla y aún cuesta, pero esperamos que con la nueva constitución empecemos a dar los pasos para acabar con esto. Una pregunta respecto de lo que planteaba. ¿Cómo se vincula esta lucha que están dando ustedes con la disposición de la gente, del hombre común, de la mujer trabajadora, de la sociedad en su conjunto? Ya lo ha tomado como propio esta gran demanda, porque a diferencia, como bien decías tú, allá la previsión y la salud están en un mismo sistema, así que podemos llamarlo. Y eso es bueno por un lado, porque la seguridad social debiera tomar las pensiones y la salud. Por lo tanto, una vez que echemos abajo ese sistema en República Dominicana, estaremos más cerca quizás de instalar un sistema de seguridad social. Fíjate, como en República Dominicana todavía no se ha cumplido el plazo, esto que se creó en 2001, para que haya una masa importante de personas recibiendo esta, comillas, pensión, que ustedes saben mejor que yo que no es pensión. Todavía no se han pensionado, claro, no sí, cumplen el periodo. Hay unos cientos de personas, claro. Todavía no se daba esta crisis
concreta que la gente, en 2016 uno lo vio, la gente joven diciendo yo estoy teniendo que mantener a mi papá y a mi mamá, a los abuelos, claro. mientras un sistema les robó la plata, y a los abuelos. Pero por eso la lucha, que ustedes en eso son estandarte, digamos, son el referente principal, porque si allá, lo mismo en Colombia, lo mismo Sí, en Colombia, por supuesto. si allá donde nos dijeron que era el referente, están marchando y están estallando, ¿qué nos depara acá? Luego vinieron los datos que nosotros hemos contribuido, vinieron los datos de cómo República Dominicana va a tener tasas de reemplazo las peores de América Latina, pero no muy por debajo de las de Chile, que es un 30%, 35%. Menos 27%. Claro, allá es de 22, 25%. Y fue clave de nuevo la pandemia. Diferente de la situación de acá, pero fue muy importante. ¿Por qué? Porque más de 400.000 personas perdieron su empleo, porque más de 12.000 empleadores privados cerraron, porque la gente se vio sin nada en las manos. Como te digo, mientras la gente vio, porque la población con impuestos tuvo que subsidiar a las ISAPRE para que dieran las coberturas a los pacientes COVID. Entonces la gente dijo, espera, esto es un asalto. O sea, en el momento que yo menos tengo, estos lo tienen todo, estos todavía ganan más aún, y yo estoy en el más absoluto abandono. Y ahí entonces ha habido un estallido de indignación impresionante, porque así es la política, como ha dicho el dirigente, que también es un académico, Pablo Iglesias. La política nos enseña que a veces la historia no lo explica todo. O sea, el proceso de los hechos no lo explica todo. La política también es como determinado momento, las emociones, los pensamientos, los sentimientos de la gente cuajan. Y, por ejemplo, era algo fuera de que en este momento, por ejemplo, de repente los médicos y las médicas se iban a sentir estafados porque llegaron a un acuerdo con las ISAPRE, con las ERS, de un aumento de tarifa. Pues de nuevo se vuelven a burlar de ellos y no lo hacen. ¿Y qué están generando? Pues que ya los médicos y las médicas dicen, pues ya basta también. Entonces, son momentos que tú ni siquiera puedes planificar y aparecen. Es como el estallido social. Así que por ahí va un poco el camino. Es tan desigual el tema que aquí le hacíamos un cálculo, las AFP en plena pandemia se repartieron el equivalente casi a 7 teletones. 12 teletones. La Teletón lo ubica, ¿no es cierto? Ubican la Teletón. Sí, la totalmente. Teletón. Bueno, ellos, los directores, se repartieron esa cantidad estratosférica de ganancias, mientras que para los cotizantes se fueron a refugiar al seguro de cesantía y después fueron despedidos. Una cuestión que aquí se ha visto mucho en la discusión de la gente y en la discusión del puerta a puerta, y que allá se ha ido ganando terreno, es que, mira, estamos viviendo subordinados a un negocio que nos dice no te cubre, no tienes, no te toca, sea la pensión o la cobertura en salud, y como contrapartida a eso, la caridad. No, entonces déjame ir a hacer la cola a tal repartición pública que nos van a dar algo, déjame llamar a un programa de televisión, llamar a un político, llamar. Y entonces, es decir, mira, el negocio y la caridad están íntimamente vinculados. Uno no vive sin el otro, pero tú no tienes por qué estar sometida ni sometido al negocio y a la caridad. Te está pasando porque te están saqueando. Claro. La plata está aquí, para que la plata está. Hay que convertir esa plata en un financiamiento a los derechos. Y eso es un cambio de paradigma que es muy potente, muy potente. ¿Y cómo tú ves desde allá, perdón, esta pregunta es mía, ¿cómo tú ves desde allá esta sobre ideologización que tiene la gente, que la plata de la AFP es de ella? Cuando no cumple estos principios de propiedad privada, no la pueden sacar cuando la necesitan urgentemente, pero sin embargo eso sí produce en Chile. No sé si en tu país pasa, que acá la propiedad, la heredabilidad pesa mucho más que la certeza de que te vas a pensionar con un salario digno de retiro. Lo que primero uno puede ver con los datos, y yo me imagino, por lo que yo sé de acá, con los datos, es que la inmensa mayoría de la población, primero, si le tocara heredar algo, hereda una miseria. Así es. Sí, muy poco. Hereda una miseria. Eso es lo primero. Entonces, hay una promesa de una propiedad que en realidad lo que ha sido esto es un mecanismo brutal de expropiación.
te han expropiado durante 30, 40 años tu plata y tu derecho y tu dignidad. O sea, no hay nadie más no hay quien te expropie más que las FP, que las ISAPRE, que toda esta mercantilización alrededor de aquello que tú financias con impuestos y en el caso de las cotizaciones con dobles y triples impuestos. Entonces, pero lo fundamental es que frente a la heredabilidad, por ejemplo, que la propuesta de ustedes es diáfana, es cristalina. Mira, cada cuenta se va a cuidar, cada peso es precisamente para que no te lo sigan robando, para que de verdad lo disfrutes tú y para que a partir de ahora tu cotización no sea para que la AFP te diga, ¿sabes qué? Aquí tienes una cuenta, ¿sí? Mientras yo me echo multimillonaria, tú tienes una cuenta que lo que es una miseria. Nosotros le hemos llamado, bueno, creo que las cuentas de la miseria individual, ¿sí? De estas asociaciones del fraude en pensiones, las AFP. Entonces, nosotros, para tener una verdadera seguridad social, para que se te respete esos pesos, pero para que en nombre de una supuesta cuenta no estés condenado a una miseria, sino que tengas verdadero derecho a la seguridad social. Eso es una lucha, una disputa ideológica, después de 30, 40 años del neoliberalismo. Pero el trabajo lo hacen más las FP. Las FP son las que le muestran a la gente el verdadero saqueo. Lo otro es no más que un cuento, un mito. ¿Qué puede hacer la coordinadora No Más FP por quitarle las pensiones a la gente? Nada. La que le quitan los fondos todos los días son las FP y son los bancos, incluyendo los bancos transnacionales. Porque este no es un saqueo solo nacional. Si aquí se habla de patria, si tanto hablan de patria, el sistema de pensiones, de pensión entre comillas, es un atentado a la patria y a la soberanía nacional. La mitad del ahorro de la gente se va al extranjero, a que otros jueguen y se hagan multimillonarios con el dinero de la clase trabajadora chilena. Es un escándalo. Sí, bueno, estamos con Matías Bosch Carcuro, un activista dominicano, investigador, académico y además impulsor de No Más AFP en la República Dominicana. Así que conversando con la pasión propia de quien está en Centroamérica, en Cuba, bueno, y en el Caribe, que caracteriza, bueno, a Matías. Quiero cambiarte de tema. En una columna reciente escribiste, hace un año más o menos, que la Constitución Política de la República Dominicana establece como un Estado social y democrático de derecho. Correcto. Eso es relevante para la discusión que tenemos en este momento y que en menos de 48 horas vamos a estar en las urnas decidiendo qué hacer. Pero esta pregunta tiene que ver con eso. Sí, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular, la separación e independencia de los poderes públicos. Y que un derecho fundamental es la seguridad social. Eso es lo que dices tú, recordando tu artículo 60, que dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social y el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidades, ocupación y género. Ese texto hoy día no es igual, pero hay mucho parecido en el famoso artículo 45 de la nueva propuesta que hace. ¿Cómo ves tú la redacción tan progresiva de un artículo en el texto y la materialidad de ese artículo? Eso quiero que, porque muchos dicen, la derecha en este país, es una carta fundamental, idealista, llena de promesas que no se van a cumplir. Matías, por favor. 2 puntos sobre eso, porque me parece súper interesante. Primero, todo este discurso catastrofista de que la nueva Constitución, yo personalmente aspiro a que sea la nueva Constitución de Chile. Tú votas también. Yo voto, claro, yo voy a votar, y claro que voy a votar con mi aspiración de que esta sea la nueva Constitución de Chile, porque va a ser un avance para el pueblo chileno y para el conjunto de los pueblos de América Latina. Así es. Desprenderse de la Constitución tiránica y neoliberal del 80. Entonces, primero, todo este discurso catastrofista de que se derrumba un país por esta... Pero si esta es una Constitución que establece el Estado social y democrático de derecho, esta es la Constitución que hay en República Dominicana, claro, no se cayó, del no se 2010. Esta es la Constitución del 91 de Colombia. Claro. Esta es la Constitución que se ha ido creando en la mayoría de los países. No es nada más que eso. ¿Cuál es de dónde viene toda esta?
todo este catastrofismo, ¿verdad? Y esta cosa como que aquí se está creando un experimento que nadie sabe para dónde va y que prácticamente el 5 de septiembre el país puede ser tragado, ¿verdad? O borrado de la faz de la tierra. Eso no se sostiene. Esto que está en la Constitución es lo que se ha estado creando, o en las constituciones, o en las progresivas sentencias constitucionales, o en las firmas de tratado, es lo que... A ver, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José, es de los años 60. Es poner la Constitución al día de cómo es en el conjunto de América Latina, punto, nada más. Ya. Y que eso es mucho, porque lo que hizo la dictadura y todo el proyecto neoliberal y de los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales fue poner este país al margen del curso de los tiempos. Segundo, tú estás diciendo algo muy interesante que tiene que ver con algo que hemos dicho. Miren, por ejemplo, creo que lo conversamos en una transmisión por Zoom. Miren, si alguien quiere ver si la cotización conjunta de trabajador y empleador soluciona el problema del robo de las AFP, mira el caso dominicano. No. En Dominicana tenemos que el empleador también cotiza. ¿Resuelve algo? No, por lo que ustedes han explicado, por la lógica del sistema de AFP y de la capitalización, que es la ley del sálvese quien pueda. Que la AFP pública, mira, en República Dominicana se creó con una AFP pública que es como del banco, que es el equivalente aquí al Banco Estado, y es lo mismo, porque es la ley del sálvese quien pueda, igual. Entonces, dicho esto, y yo creo que ustedes lo han mencionado, es que la nueva constitución que todos deseamos que exista al amanecer del 5 de septiembre, la nueva constitución, ese artículo, por ejemplo, cómo se va a expresar en una ley, es la cuestión clave. Porque eso, dicho así, establece una premisa correcta. Pero todos sabemos que el neoliberalismo en Colombia, en República Dominicana, en El Salvador, en el mismo Chile, ha sido capaz de siempre interpretar las cosas a su favor, de manera que el negocio quede intacto. Exacto. Por lo tanto, esto lo que pone en el panorama es la necesidad de que el movimiento social, de que el movimiento de la clase trabajadora no cese, y de que esto tiene que, esa declaración de principio, que es un avance respecto a lo que está, esa declaración por sí sola no garantiza absolutamente nada, y esto tiene que ver con una correlación de poder. Si alguien quiere ver el poder de las AFP, este es el ejemplo, porque en Chile marchó hace 6 años 1 millón de personas y todavía no se logra que diga un sistema con beneficios definidos. Claro. Ese es el poder de las AFP. Por lo tanto, esto es de las luchas más exigentes para la clase trabajadora en el presente de las sociedades neoliberales. Y significa un nivel de lucha muy demandante y que tiene que ser poderoso, porque tiene que modificar, tiene que ir contra uno de los grupos, de los conglomerados de poder más grandes que se ha conformado, que no son los bancos, no es solo los bancos, es los bancos con todo el ahorro previsional de 40 años de un país. Claro, muy bien. Bueno, muy claro. como decimos en la coordinadora, esta es la madre de todas las batallas, y esta es donde deberíamos estar todas las y los trabajadores. Porque fíjate que, perdona, sí. No, que una cosa es que las empresas pueden, yo he visto un anuncio de una multitienda que dice, ahora nosotros hacemos moda circular, y mira, te aceptamos la ropa usada. Pero otra cosa es que el poder financiero de un país y transnacional diga, sí, yo me voy a desprender de los cientos de miles de millones de dólares que una ley impuesta por una tiranía me regaló. Porque todos estos sistemas, como el de Dominicana, copiada aquí, es una ley de corrupción legalizada, donde con una ley se obliga a la clase trabajadora a traspasarle y a la empleadora a traspasarle su riqueza a unos administradores privados que se forran en dinero solo por administrar plata ajena, parasitando de plata ajena. Entonces, no es lo mismo la responsabilidad social de plantar unos árboles en un parque o de regalar unos útiles escolares o de la moda circular de una multitienda que decir, sí, sabes que yo me voy a desprender de cientos de miles de millones de dólares que una ley me garantiza administrar. No, eso significa quitar, eso significa acumular poder en la clase trabajadora y quitarle poder a quienes lo obtuvieron de manera espuria. Así es, bueno. Sí,
Bueno, es tan interesante lo que habla. Estábamos con Matías Bosch Carcuro y nos gustaría que nos contaras, tenemos muchas similitudes con República Dominicana. ¿Cómo podemos hacer para rescatar la seguridad social? Nosotros confiamos que nuestra opción, que es el apruebo, va a ganar, pero ¿cómo podríamos hacer? Yo creo que esa pregunta ustedes la pueden responder muy bien, pero lo que nosotros podríamos decir, viendo el recorrido que ustedes han hecho desde afuera, como ustedes son el referente y vamos siguiendo, es que ya se logró, ya es una cuestión como de sentido común. Las AFP son un robo. No son una estafa, un robo. Segundo, hay una propuesta. Segundo, tercero, se logró por lo menos poner el principio en la Constitución. Yo creo que definitivamente en República Dominicana se está en otro momento de ese camino. Ustedes van mucho más avanzados en la cuestión del poder político. Sí, sí, Matías, yo quería preguntarte en la misma dirección, porque claro, podemos aprobar, y yo soy un convencido que este domingo 4 de septiembre Chile va a marcar claramente esta nueva constitución con una votación importantísima, que va a ser una señal también para quienes están mirando a nuestro país desde el exterior. Y vamos no solamente a golpear fuerte a la derecha, sino que además también vamos a golpear a todas estas agencias de encuestas que a través del financiamiento de los mismos que se oponen a los cambios en Chile construyen realidades con el dominio de los medios de comunicación. Es decir, faltan, si es que podemos hablar de calle ética periodística hoy día, faltaría lo que alguien diría ciúticamente la deontología, que estos periodistas contratados en los medios jamás han tenido. Jamás han tenido. Esa es su deontología. Claro, esa es justamente la del dinero, la del mercantilismo, porque uno supondría que un periodista formado en los valores de la ética, su rol debería ser una suerte de apostolado por la verdad. Pero esta gente cumple un apostolado por la mentira, por la tergiversación. Chile lo tenemos en los medios. Entonces, también va a ser un golpe a las encuestas, que han dicho que un 60% va a ganar. Yo creo que va a ser contundente. Pero quiero llevarte una pregunta concreta, para los que tienen dudas todavía, porque estamos en Radio Universidad de Chile, y nuestro público, un público crítico, el pensamiento de la radio que piensa, es un público bastante interesante. Podemos aprobar la Constitución, porque en República Dominicana tenemos una garantía constitucional. Exacto. Y la realidad puede hacer que el tiempo pase, transcurra, y como bien decías tú, las AFP son un grupo muy poderoso que compra, que corrompe permanentemente. Entonces, pueden pasar años en que el fruto de esa gran Constitución no se traduzca. Sé que la respuesta es obvia. Tenemos que tener mucha movilización. Pero ustedes están hoy día en un momento importante, porque si bien es cierto, Chile partió a la vanguardia por la lucha contra este sistema, también hay movilizaciones relevantes en República Dominicana. Entonces, ¿cómo la experiencia de ustedes puede ayudarnos a nosotros? ¿Cómo nuestra experiencia también lo ayuda a ustedes, a Colombia? De hecho, nosotros hemos estado en Colombia, en México, porque se está generando una suerte de internacionalismo en contra de este abuso, como bien decías tú, legalizado. Fíjate, yo creo, por ejemplo, que a uno le llama la atención, por ejemplo, cómo ha habido dilaciones y zigzagueos, por ejemplo, para adoptar propuestas de transformación en el ámbito político. Ahora mismo hay proceso en Colombia, claro, por ejemplo, se ha cobrado mucha fuerza. Sí, transformemos, pero transformemos ahora, por ejemplo, esta cosa de que combinar capitalización individual con la cosa. Yo creo que aquí es una cuestión, creemos nosotros en la discusión que estamos dando, es que la movilización, pero hay que construir poder político de quienes creen, de quienes entienden, pero además creen que esto hay que transformarlo y se puede transformar y tienen un compromiso orgánico con esa lucha. Voy a poner un ejemplo, El Salvador. Salvador, que ha sido... sobre El Salvador. También tuvo el inicio de la coordinadora No Más AFP también. Ha pasado una aplanadora con el actual gobierno, que bueno, que es una cosa muy, muy preocupante lo que pasa en El Salvador. Pero en El Salvador, por ejemplo,
se hicieron algunas modificaciones, pero la lectura típica de la famosa correlación de fuerza. Entonces vas con la justificación de la correlación de fuerza y con una cuestión, bueno, sí, la Constitución está ahí, pero tenemos que hacer lo que sea posible. Sí, pero la correlación, el deber de la dirigencia y de las fuerzas políticas no es tomar la correlación de fuerza como un dato, claro que es un dato, pero es modificarla también. Pero es modificarla también. Bueno, después vamos a hablar en alguna oportunidad sobre el rol de la izquierda latinoamericana respecto a este tema que está planteando. Entonces, ahí es importantísimo participar de la disputa del poder político, porque ahí se van a decidir las leyes, ahí se va a decidir el presupuesto. Esa es la cuestión, cómo garantizar que las decisiones que se tomen ahí van a responder, porque ustedes ya no tienen cómo demostrar más movimiento social. Ustedes ya han construido uno de los más impresionantes de América Latina de los últimos 10 años. Sí, sin duda, bueno, varios países están dando la batalla por terminar: México, Perú, Colombia, República Dominicana y Chile, por supuesto, que es donde nos quedan muchos temas pendientes, pero el tiempo es limitado en la radio, así que te agradecemos enormemente, Matías, y por en medio de ti mandarle saludos a tu hermana Catalina, que es una gran luchadora acá y a quien queremos mucho y hemos tenido. Esperamos tenerte muy pronto de nuevo. Si me permiten un saludo, bueno, claro, saludos a Catalina Bosch Carcuro, que bueno, con quien me une la hermandad, la consanguinidad y la coordinadora de migrantes, que ha hecho un trabajo impresionante, y todos los colectivos sociales que están aquí y en República Dominicana. Bueno, este miércoles 7 de septiembre, la Coalición por la Seguridad Social Digna y el Colegio Médico Dominicano y muchos colectivos harán, yo creo que la primera gran marcha. Hubo una muy buena el 1 de mayo pasado, pero donde el tema de No Más FP y No Más RS tuvo el protagonismo, pero ahora todo indica que va a ser cada vez más. Así que estamos muy a la expectativa y ustedes de nuevo son una fuente de inspiración. Así que chilenas y chilenos, por favor, que no caiga la motivación, sino que lo que pase aquí siga motivando a los demás países, como ha pasado hasta ahora este domingo y en los días que vienen. Así es. Bueno, muchas gracias, Matías. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un honor.